A nombre del Centro de Atención Psicológica Virtual de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo, Lima Este, les damos la más cordial bienvenida a la ponencia académica del día de hoy. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del gran Esteve Freixia Ibaqué, quien nos compartirá una valiosa ponencia. Para quienes aún no lo conocen, él es licenciado en Filosofía y Letras, mención Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. También cuenta con un doctorado en Psicología Aplicada por la Universidad de París, Sorbona René Descartes. Doctorado en Psicología Aplicada por la Universidad por la Doctorado de Estado en Letras y Ciencias Humanas, mención Psicología Experimental por la Universidad de Lille en Francia. Fue catedrático de Epistemología y Ciencias de la Conducta, autor de más de 120 publicaciones nacionales e internacionales, participación a más de 70 congresos nacionales e internacionales, miembro del comité científico de una docena de revistas nacionales e internacionales, docencia en análisis experimental de la conducta, condicionamiento, aprendizaje, metodología experimental y epistemología, investigación en psicofisiología, respuesta electrónica, personalidad y ansiedad, y en psicología experimental, resistencia al cambio frente a las ilusiones cognitivas. Esteve Freixia, jubilado desde el año 2012, sigue profundamente motivado por la enseñanza y la reflexión académica, compartiendo generosamente su experiencia y conocimientos con nuevas generaciones de profesionales. Nuevamente, sean todos ustedes bienvenidos y cedo la palabra al doctor. Doctor Esteve, para que pueda iniciar, sea usted bienvenido. Muchas gracias por esta presentación tan amable. Yo quisiera, antes de empezar, antes de todo, agradecerles el que me hayan solicitado para esa intervención. Yo, como muy bien dijiste, siempre me apetece poder compartir, sobre todo con nuevas generaciones, lo que haya podido acumular de experiencia durante mis años. No sé quién decía, creo que es un refrán que yo oía decir a mi mamá: sabe más el diablo por viejo que por diablo. Yo lo que tengo es que soy viejo y entonces, pues mira, he ido acumulando algunas cosillas que con mucho gusto les comparto. Además, me da mucho placer hacerlo para el público peruano, porque hace unos años tuve la ocasión de visitar su país con motivo de un congreso al que me invitaron, y la verdad es que tengo un recuerdo muy agradable de mi paso por sus tierras. O sea que gracias de verdad. Yo lo que voy a hacer es sencillamente leer un texto que ya escribí hace años, pero que me parece que puede aportar alguna cosa. Y es difícil empezar sin mencionar el hecho de que el título de la conferencia tiene relación con el conocimiento de sí mismo. Y en la introducción que habéis hecho, en la cual mi querido amigo y colega Santiago Berjumea dice: es imposible conocerse a sí mismo. Entonces, el público ahí presente debe estar pensando: bueno, vamos a ver, hay uno que me dice que eso del conocerse a sí mismo es una cuestión tonta e imposible, y hay otro señor que dice que nos va a hablar durante una hora de ese asunto. Entonces yo les propongo mi texto, y al final
ustedes serán los jueces de saber si se puede decir algo o no respecto a el conocerse a sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, quisiera un poco situar el contexto de este artículo. Ah, de hecho, es la traducción de un artículo que fue publicado inicialmente en francés. Ah, era un artículo de lo que se puede decir de encargo, es decir, alguien me solicitó para que escribiese un artículo para el número monográfico de una revista cuyo tema monográfico era el conocimiento de sí mismo desde diferentes puntos de vista filosóficos o incluso psicológicos. Había quien escribió un artículo sobre el punto de vista psicoanalista sobre la cuestión, otro sobre el punto de vista cognitivo, otro sobre el punto de vista de posturas existencialistas en filosofía, etcétera, y nadie defendía el punto de vista conductista. Por eso se les acudió pedirme si yo quería aprovechar esta ocasión para dejar claro el punto de vista conductista sobre el tema. Yo acepté, creo que es el único artículo que he escrito así, digamos, por encargo. Y tengo que precisar que esta revista era una revista básicamente de filosofía, cuyo público es un público amplio, no forzosamente conocedor ni de la psicología en general y aún menos del conductismo en particular, y es por ello que van a encontrar ustedes quizás que el tono de mi charla es más bien filosófico, es más tipo gran público. Eh, yo adopté muchas concesiones de lenguaje y muchas concesiones de rigor científico para poder llegar a un público de una manera pedagógica, un público que no era especialista sobre el tema. Por lo que a ustedes, que sí son especialistas, les ruego de antemano que me disculpen y que sean clementes con esas licencias que me permito. El título, pues, exacto es El conocimiento de sí mismo desde la óptica conductista. Y el resumen se podría, se podría presentar así. Eh, el presente trabajo intenta exponer la posición conductista respecto al viejo precepto de conócete a ti mismo. En primer lugar, y tras unas breves consideraciones histórico-epistemológicas, voy a argumentar que conocerse a sí mismo es conocer sus propias conductas y las circunstancias que las producen, seleccionan, mantienen o eliminan. Examinaré luego la significación del término conocer, o dicho de otro modo, presentaré sucintamente la teoría conductista del conocimiento, según la cual conocer no es una actividad mental, sino una conducta particular emitida en presencia de los estímulos adecuados. Así pues, el conocimiento de sí mismo es un tema casi tan antiguo como la humanidad y en todo caso ya muy presente en la civilización griega. El famoso Conócete a ti mismo, inscrito en el frontón del templo de Delfos, ha llegado hasta nosotros como un precepto de profunda sabiduría. No es demasiado arriesgado asegurar que la finalidad de las primeras psicologías, a las que podríamos llamar protopsicologías,
y que son, de hecho, meras filosofías, era intentar cumplir con tal precepto. Parece pues lógico entonces que la introspección como metodología haya gozado de una popularidad y de una legitimidad indiscutible a lo largo de la historia. Incluso la psicofísica, que alrededor de 1860 fue considerada equivocadamente desde mi punto de vista como el nacimiento de la psicología científica, no era más que un intento de objetivar las sensaciones, es decir, de mejorar la introspección. Y ciertas protopsicologías que aún no han caído en desuso, como el psicoanálisis, para no nombrarlo, por no nombrarlo, continúan privilegiando este método a pesar de las críticas que ha recibido, especialmente a causa de su carácter subjetivo. Hubo pues que esperar al verdadero inicio de la psicología científica, es decir, a la emergencia del conductismo, para reconsiderar el problema partiendo del nuevo punto de vista impuesto por la definición de la psicología, no ya como el estudio de las percepciones y sensaciones, sino como el estudio de la propia conducta. El sí mismo del precepto griego ya no era el sí mismo interno, subjetivo, puesto que inaccesible para otros, sino el sí mismo externo, objetivo, puesto que público. Empezaremos, pues, por examinar lo que recubre la expresión sí mismo y abordaremos luego los problemas inherentes al concepto de conocer. Sí mismo. De la explicación precientífica a la explicación científica. Al alba de la humanidad, los conocimientos explicativos de los fenómenos naturales eran prácticamente nulos y se veían sustituidos por explicaciones mítico-religiosas. Los rayos son lanzas enviados por los dioses, la peste es un castigo divino, etcétera, etcétera. La observación sistemática y el empirismo empezaron a generar un cierto número de conocimientos prácticos, cómo encender un fuego, cómo lograr ciertas aleaciones entre metales, cómo pulir cristales para que sirvan de lentes, etcétera. Y ello mucho antes de que la física y la química aportaran las verdaderas explicaciones, es decir, las leyes que rigen dichos fenómenos. Y cabe señalar que a menudo las explicaciones proporcionadas por la ciencia contradicen las explicaciones forjadas por lo que la gente llama el sentido común, obligando a cambiar las concepciones mismas de los fenómenos en cuestión. Tales cambios encuentran resistencias enormes en la medida en que las explicaciones míticas precedentes poseían una solera de varios siglos y parecían, pues, indiscutibles y definitivas. Es más, formaban parte de la cultura en la que los individuos, ahora de golpe sometidos a las nuevas explicaciones, se habían criado. Y en general, las antiguas explicaciones cuadraban perfectamente con lo que el sentido común mostraba. Vas a ver que la Tierra es plana, que el Sol gira alrededor. Hay encuestas que muestran que un porcentaje relativamente importante, del orden del 20% de la población de los países pretendidamente civilizados, sigue creyendo que es el Sol quien gira alrededor de la Tierra y no lo contrario.
No veas. A menudo, la explicación precientífica de los fenómenos naturales forjaba conceptos, entidades, cuerpos u objetos, como el flugisto y la piedra filosofal de los alquimistas, sencillamente inexistentes, propuestos únicamente para disimular la ignorancia en que se encontraba la humanidad, pero que acababan por transformarse en realidades indiscutibles, en dogmas inamovibles contra los que se estrellaban las nacientes explicaciones científicas. Anticipando un poco sobre lo que sigue, se puede afirmar que la mayoría de los conceptos explicativos de la psicología tradicional, la psicología mentalista y dualista, pertenecen a esta categoría, pero cada cosa en su tiempo. Despojados progresivamente por la ciencia de todas sus posesiones, el mundo físico primero, luego los seres vivos y por fin el cuerpo humano, los mitos y las doctrinas precientíficas se atrincheraron en su último bastión, el inexpugnable torreón de lo mental, ámbito considerado inviolable, inaccesible al método experimental, únicamente abordable a través de la introspección. Cuanto precede nos permite entender mejor la importancia de la revolución conductista y el vigor de las resistencias que debe vencer. En efecto, hasta entonces, cada vez que las explicaciones mítico-religiosas se veían obligadas a retroceder, les quedaban posiciones de retaguardia donde podían sobrevivir. El combate era largo, a veces varios siglos, pero la derrota no era nunca total, puesto que podían refugiarse en otros ámbitos cada vez más difíciles, y ya que más complejos, más difíciles de abordar por parte de la ciencia. Pero hoy asistimos a la última batalla. Y si el mundo de lo mental, de la psique, del espíritu, del alma o como se le quiera llamar, resulta poder ser abordado por la ciencia de la conducta, entonces no queda ni un solo terreno donde puedan refugiarse las filosofías idealistas. Están luchando, pues, de espaldas al precipicio y un nuevo retroceso, un último paso hacia atrás, sería fatalmente el último y definitivo. Esta situación desesperada para ellos, pues, explica en parte las reticencias, quizás más fuertes todavía que en el pasado, a adoptar una nueva visión de la realidad. No hay que olvidar que el conductismo está aún lejos de cumplir un siglo, lo que es realmente poco comparado con los 25 siglos de concepciones mentalistas. Es más, las explicaciones míticas son casi siempre más poéticas, más seductoras y sobre todo más valorizantes para la especie humana que las explicaciones materialistas y deterministas que la ciencia propone. En efecto, resulta mucho más reforzante pensar que la Tierra constituye el centro del universo, que el hombre es el rey de la creación y que nuestra mente gobierna todos nuestros actos, que admitir que la Tierra no es más que un vulgar planeta del sistema solar, el cual sistema solar no es más que una parte infinitesimal de una de las millones de galaxias del universo, que nuestros antepasados recientes eran una variedad de monos y que nuestra conducta depende de sus consecuencias y no de nuestra voluntad. Buen ejemplo de ello nos lo proporciona el episodio siguiente. Cuando Newton
propuso su teoría de la luz y de los colores en términos de longitudes de ondas, después de haber descompuesto el haz luminoso con la ayuda de un prisma, perdón, el gran poeta alemán Goethe publicó una auténtica diatriba planfetaria contra la ciencia porque, según él, la ciencia quitaba toda la poesía y todo el encanto a los fenómenos que estudiaba. Y argumentó, quejándose de ello, que en adelante una pareja de enamorados ya no podría extasiarse delante de la belleza de un arco iris, por magnífico que fuese, bajo pretexto que los interesados sabrían que se trataba solamente de vulgares longitudes de onda, como si el conocimiento de un fenómeno pudiese quitar la belleza al fenómeno. Los enamorados en cuestión siguen viendo lo mismo que hubiesen visto sin los trabajos de Newton. El fenómeno no ha cambiado. Es nuestra conceptualización del fenómeno lo que es diferente. Lo que sí quitó Newton fue la ignorancia de sus semejantes frente a tal fenómeno. Y hay que ser un obscurantista empedernido para quejarse de ello. En cambio, con un conocimiento adecuado de la naturaleza de la luz, aunque la discusión sigue abierta respecto a su naturaleza ondulatoria o corpuscular, pero eso se lo dejamos a los físicos, no solo uno puede continuar extasiándose delante un maravilloso arco iris, sino que además se puede producir un rayo láser, cuyas múltiples y benéficas aplicaciones nadie discute, cosa impensable e imposible sin tal conocimiento. El conductismo y el conocimiento de sí mismo. Perdone. Volvemos pues al conductismo porque nos hemos alejado un poco con esta revisión un poco histórica. Obviamente no es este ni el lugar ni el momento de dar el curso completo para aquellos que no estén familiarizados en ello del análisis experimental de la conducta, curso necesario para exponer los detalles, justificar las posiciones, demostrar los principios, explicar los conceptos, etcétera, del conductismo. Existe una importante bibliografía en castellano al respecto, por lo que el lector interesado no tendrá dificultades en formarse en el tema si lo desea. Puede, pues, que el lector que haya creído probablemente, que ha crecido probablemente inmerso en una cultura que no ha integrado todavía ni de lejos la visión conductista del comportamiento y que presumiblemente ha heredado toda la panoplia tradicional de conceptos explicativos de la conducta humana, no esté en absoluto convencido, a pesar de la anterior digresión histórico-epistemológica, de la pertinencia de la tesis que vamos a desarrollar, a saber, conocerse a sí mismo es conocer sus propias conductas y las circunstancias que las producen, seleccionan, mantienen o eliminan. Y sin embargo, es el entorno y no un ser interno, un homúnculo que nos habita y nos gobierna, según pretende el dualismo cuerpo-alma, cuerpo-mente, conducta-psique, etcétera, donde se encuentra la llave de nuestro comportamiento. En efecto, del mismo modo que a nivel filogenético, el ambiente ha seleccionado las especies más adaptadas, sometiendo las otras a un proceso de extinción, el entorno selecciona también a nivel del individuo las conductas más adaptadas, extinguiendo las demás.
Conocerse a sí mismo implica, pues, un conocimiento de las circunstancias que preceden a nuestras conductas y, sobre todo, de las circunstancias que le siguen. La conducta viene a ser, en cierto modo, la resultante de todo ello. Y en la medida en que el entorno es algo externo, observable, se desprende que cualquier persona puede estudiarlo y conocer así la conducta ajena. Reconocemos a menudo que alguien que nos es muy próximo acaba por conocernos mejor que nosotros mismos, a pesar de que por definición no puede acceder a nuestra introspección, puesto que ha podido observarnos largo y tendido sin ser influido por nuestra subjetividad, que deforma, sin duda alguna, nuestra propia visión de nosotros mismos. Así, el acceso privilegiado a nuestro mundo interno, entre comillas, puede convertirse en una fuente de distorsión más bien que en una ventaja cuando se trata de identificar y describir correctamente las circunstancias que envuelven y gobiernan nuestra conducta. Y si a pesar de ello tenemos a menudo la impresión de que nos conocemos al fin y al cabo bastante bien, es sin duda porque tenemos no el privilegio de introspectarnos, sino el privilegio de observar nuestra conducta y circunstancias más a menudo que las demás personas, y a veces en situaciones en las que nadie más nos observa, lo cual nos da una ventaja indiscutible. Respecto al estatus epistemológico del mundo interno, entre comillas, el estatus de lo que hemos llamado exprofeso, entre comillas, mundo interno, es uno de los puntos capitales de la explicación conductista. En efecto, cada uno de nosotros posee una experiencia indiscutible de la existencia de su pensamiento, de sus sentimientos, de sus deseos, etc. Y el conductismo nunca los ha negado. Sencillamente, los ha explicado mejor que las doctrinas mentalistas tradicionales y, sobre todo, ha redefinido su estatus, bajándolo del pedestal de las causas para transformarlo en simple efecto o subefecto o efecto colateral, para ser más precisos, infringiendo así una vez más una dolorosa herida al narcisismo de la humanidad, que se ve de nuevo despojada de otra de las lisonjeras visiones de sí misma de la que se había dotado a lo largo de los siglos. Veamos este punto un poco más de cerca con la ayuda de un ejemplo. Cuando empezamos a aprender una lengua extranjera, y este es mi caso, yo he tenido que aprender varias lenguas extranjeras, el castellano entre otras. Mi lengua materna es el catalán, para los que no lo sepan. Ah, Cuando empezamos a aprender una lengua extranjera, pensamos en nuestra lengua materna y luego traducimos a la lengua en cuestión. Pero cuando la dominamos perfectamente y estamos inmersos en un país que la habla constantemente, obligándonos a oírla y a hablarla sin cesar, acabamos por pensar, e incluso por soñar, se lo aseguro, en la lengua extranjera. Es evidente en este caso que las modificaciones internas, el pensamiento, son la consecuencia, el subefecto de las modificaciones externas, hablar, escuchar en una otra lengua, y no lo contrario. Acabamos por pensar en la otra lengua a fuerza de oírla, nuestro entorno, y de hablarla, nuestra conducta. Y nadie se atreverá a pretender
que si hemos conseguido hablar esa lengua es porque hemos aprendido a pensar en ella, puesto que pensar en otra lengua constituye el último estadio, el no va más del aprendizaje de una lengua. Queda claro en este caso que quien tiene estatus causal es la conducta, hablar, y quien posee estatus de consecuencia es un elemento del mundo interno, el pensamiento, mientras que las doctrinas idealistas y mentalistas sostienen lo contrario. Es más, en el análisis experimental de la conducta, el pensamiento es considerado como conducta verbal oculta, o interna o privada, o como se le quiera llamar, y no como un fenómeno de la mente. Este ejemplo puede pues ayudarnos a entender el verdadero estatus de tales variables internas y cómo son generadas por la conducta, y no el contrario. Así, para conocerse bien a sí mismo, más vale no equivocarse de blanco, de diana, e interesarse en lo que hace que seamos lo que somos, es decir, nuestras conductas, más que en los subefectos que generan, aunque nuestra educación, reflejo de la cultura mentalista en la que aún vivimos, nos incline a la actitud inversa. Y para terminar ese punto, quisiéramos tomar otro ejemplo, quizás de mayor importancia, para mostrar hasta qué punto el conocimiento del mundo en general y de sí mismo en particular no constituyen dos cosas diferentes, sino dos cosas que provienen de un mismo proceso, a saber, el modelaje por el entorno. Perdón de nuevo. ¿Cómo aprendemos a describir nuestros estados internos? Ahí el compañero Santiago Benjumea podría decirnos muchas cosas y seguramente mejor que yo. Ahí está como yo las digo. Un niño que aprende a conocer los objetos que le rodean empieza por designarlos con palabras, las palabras que ha oído pronunciar en presencia de dichos objetos. Así, si ve una manzana, dirá manzana, y su entorno le felicitará por tal éxito, en la medida en que la manzana es un objeto externo, público, que tanto el niño como sus padres pueden ver, por lo que estos, los padres, pueden comprobar la correspondencia entre el objeto designado y la palabra utilizada. Si el niño hubiese dicho pera o plátano en presencia de una manzana, la comunidad verbal le hubiese corregido diciéndole, no, eso no es una pera, eso no es un plátano, eso es una manzana, hasta que el niño aprendiese a diferenciar, es decir, a discriminar las peras, los plátanos y las manzanas. Pero supongamos ahora que el niño tiene dolor de vientre y que sus padres o el médico le piden que precise si se trata de un dolor sordo o agudo. Difícilmente podrá transponer dichos términos que para designar un dolor son estrictamente metafóricos, sordo, agudo. eh. Dichos términos le costará mucho transponerlos a la sensación dolorosa que experimenta. Y o bien contestará algo así como, no sé, pero me duele mucho, lo que constituye la respuesta más honrada que puede dar, o bien escogerá al azar uno de los dos términos propuestos sin que su entorno pueda comprobar que ha escogido el adecuado, puesto que solo el niño experimenta el dolor en cuestión. Puede, por lo tanto, que haya calificado de sordo un dolor agudo o viceversa. El carácter privado
no público de la sensación dolorosa impide a la comunidad lingüística corregir sus eventuales errores de denominación, creando así sentidos diferentes para una misma palabra o palabras diferentes para una misma sensación, con todas las dificultades de comunicación que ello conlleva y que puede hacernos discutir durante horas acerca de tal o cual concepto sin darnos cuenta de que estamos hablando de cosas muy distintas para cada uno de nosotros. Es por eso por lo que raramente vemos a alguien preguntar a su interlocutor: pero vamos a ver, ¿qué es lo que tú entiendes exactamente por manzana? Mientras que ocurre a menudo que preguntemos lo que palabras como dolor agudo, angustia, ansiedad, etcétera, significan para quien nos habla. Peor aún, si no lo preguntamos, es porque suponemos que tales vocablos son tan unívocos como lo son manzana, silla o coche, y que significan lo mismo para todos, cuando en realidad, como lo acabamos de ver, resulta imposible cerciorarse que un individuo dado utilice estas categorías de términos de manera adecuada. Ello explica que a menudo nos cueste mucho traducir con palabras sensaciones internas, por lo que nos escabullimos con escapatorias como: lo tengo muy claro, pero no sabría cómo explicártelo. Lo que siento no se puede expresar con palabras. O, no existen palabras para expresar esto, etcétera. Expresiones que contribuyen a aumentar el carácter hegemónico, primordial, esencial de las sensaciones internas, del mundo interno, que consideramos erróneamente como la causa de nuestra conducta, cuando no hacen más que traducir la dificultad de la comunidad lingüística para asegurar la correspondencia, en el caso de fenómenos privados, entre un vocablo y lo que este vocablo designa. Este ejemplo sugiere, pues, que el proceso de conocimiento del interior de sí mismo no difiere del proceso de conocimiento del mundo externo más que en un solo aspecto: es subjetivo y por ende mucho menos fiable, lo que refuerza una vez más las reticencias respecto a la introspección y justifica que la conducta, elemento público y objetivo, deba constituir el objeto del conocimiento de sí mismo. ¿Qué entendemos por conocer? Habíamos indicado al principio de este trabajo que abordaríamos el problema que nos ocupa en dos partes: qué debe entenderse por sí mismo y qué debe entenderse por conocer. Hasta ahora hemos intentado contestar a la primera interrogación, aunque somos plenamente conscientes de que estas simples páginas que les estoy leyendo no serán suficientes para cambiar de golpe y porrazo mentalidades acostumbradas desde siempre a concebir las cosas de otro modo. Nos conformaríamos con que constituyesen un elemento de reflexión y de discusión. Nos queda, pues, por discutir de manera mucho más sucinta el segundo interrogante. Si habéis tenido la amabilidad de seguirme hasta aquí, probablemente os estáis preguntando si las tesis defendidas por el conductismo y que hemos intentado de resumir brevemente no se derrumban por sí solas frente a la simple existencia de actividades mentales tan primordiales como conocer. La única respuesta que se puede aportar a esta objeción es que el problema se encuentra mal planteado desde el momento en que se considera como un hecho indiscutible que conocer es una actividad mental. Vamos a intentar explicarlo.
En principio, y simplificando una vez más las cosas, se acepta que los sustantivos designan objetos, los adjetivos cualidades y los verbos acciones. Repito que es muy esquemático y que todo eso se puede profundizar mucho y matizar mucho, ¿eh? Pero en la frase me como una manzana deliciosa, por ejemplo, comer es una acción, manzana un objeto y deliciosa un atributo de dicho objeto. Correr, saltar, mirar, etcétera, son acciones, es decir, conductas. ¿Por qué razón ha de ser distinto para ciertos verbos como pensar o conocer, por ejemplo? Ya hemos evocado anteriormente el estatus de conducta que se debe atribuir al pensamiento, conducta verbal oculta o privada. Lo mismo ocurre con el conocimiento. Conocer es comportarse. Conocer es comportarse. Permítanme que justifique esta frase así tan brutal. Imagínese por un instante que es usted un maestro o una maestra encargado o encargada de enseñar a sus alumnos las tablas de multiplicar, por ejemplo. Al cabo de un cierto tiempo de aprendizaje, de ejercicios, de repeticiones, usted desea cerciorarse de que sus alumnos conocen, han aprendido, saben las tablas o bien, si es preciso continuar, el adiestramiento. ¿Se contentarían ustedes con preguntarles, vamos a ver, niños, ¿se saben, conocen ya las tablas? En otras palabras, ¿va usted a preguntarles si poseen ahora una actividad mental llamada saberse, conocer las tablas? Seguro que no. Lo que ustedes hará es pedirles que las reciten, las escriban o resuelvan problemas que necesiten su manejo, es decir, pedirles que emitan las conductas determinadas que cubre la expresión saberse o conocer las tablas. Y si habiendo corregido a un alumno que se equivocaba constantemente, dicho alumno sostiene que sí las conoce perfectamente, lo más probable es que usted no se lo crea. Es un poco como en el famosísimo sketch de Pierre Dac y Francis Blanche, que eran dos cómicos franceses muy conocidos, un poco como los Typicoll en España muy conocidos, no sé si en América Latina les llegaron Typicoll en sus tiempos. Ese famosísimo sketch en el que un adivino juega a adivinar elementos de la vida de tal o tal espectador que está en el público. En un momento dado, su comparsa, que se mueve entre el público, se detiene delante de un espectador, le pide su carnet de identidad, se lo mira y le pregunta al adivino que se encuentra en el escenario, o sea, muy lejos, que no ha podido ver el carnet de identidad. Oh, gran maestro, ¿puede usted decirnos el número del carné que tengo entre mis manos? El adivino se concentra y al cabo de un instante emerge de su concentración y proclama, sí, puedo. Y su comparsa exclama entusiasmado, sí, señoras y señores, puede decirlo, apláudanlo. Y ahí se acaba el sketch. Evidentemente el público se ríe y aplaude, puesto que para todos está claro que se trata de un sketch, de un buen sketch incluso, puesto que nadie se cree que el adivino pueda decir el número. Y de hecho, no lo ha dicho, solo ha afirmado que puede decirlo. Y esto es lo cómico,
puesto que concentrarse y hacer tanta comedia para acabar diciendo como si fuese una hazaña que sí puede decirlo, cualquiera puede hacerlo. Entre paréntesis, si hubiese realmente dicho el número del carné del espectador, no por eso habría que aceptar que se trata de un verdadero adivino con poderes extrasensoriales, sino de un buen artista que ha combinado con su comparsa, el cual sí que tiene el carnet en sus manos y ve su número, un sutil código de comunicación que le permite transmitir el número sin que el público se dé cuenta de ello, realizando así un buen truco escénico. Y una reciente producción hollywoodiana, una película muy famosa, está basada en ese tipo de truco, ¿eh? En una serie de códigos entre los dos comparsas para hacer creer que son adivinos. Ustedes podrían objetar a esta demostración que si no nos fiamos de afirmaciones verbales tales como sí me las sé las tablas o sí puedo decirlo, no es porque consideremos que conocer es una conducta, sino sencillamente porque dudamos de la sinceridad del que nos contesta. Podría muy bien ser que dijese que conoce algo cuando en realidad no lo conoce. Desde este punto de vista, conocer sería, en efecto, una actividad cognitiva, mental, y la conducta que la traduce públicamente para demostrarlo no sería más que su consecuencia. Doy la respuesta correcta porque la conozco, pero el conocimiento es anterior a la respuesta, es su causa y por consiguiente no puede ser identificado con la respuesta, que no es más que una prueba de su posesión. Esto que acabo de decir es, en efecto, la concepción tradicional del conocimiento, pero de nuevo se están tomando los efectos por las causas y viceversa al contrario. Recordemos lo que hemos visto a propósito del aprendizaje de una lengua extranjera. Es cuando hablamos bien, conducta, que somos capaces de pensar en esta lengua, actividad mental. Del mismo modo, es cuando hemos repetidamente emitido una conducta, recitar, manipular las tablas, aunque solo sea para sí mismo. Ya hemos aclarado que la conducta verbal oculta, es decir, el pensamiento, no difiere en nada respecto a la conducta verbal pública, excepto en su grado de accesibilidad para los demás. Es por eso que somos capaces de interiorizarla con todas las comillas que quieran, pero no por ello es anterior a la conducta. Técnicamente hablando, se trata de un subproducto de la conducta y no de su causa. Así, si pedimos a nuestros alumnos que nos digan cuándo son 5 por 7, en vez de pedirles que nos digan si pueden decirlo, no es solo, aunque también, porque pueden mentirnos, sino sobre todo porque saber, conocer, no es más que ser capaces de emitir la conducta adecuada en presencia de unos estímulos discriminativos dados. Por ejemplo, no basta con conocer la palabra Altamira, sé que no todos la conocen, es preciso además ser capaz de pronunciarla cuando nos preguntan el nombre de una cueva con pinturas prehistóricas famosísimas, y no cuando nos preguntan cuál es la ciudad natal de Hernán Cortés, por ejemplo. Conclusión. Conocerse a sí mismo es, pues, la conducta, conocer, emitida en presencia de nuestras conductas, sí mismo, que desempeñan entonces el papel de estímulos discriminativos. Evidentemente, esta afirmación es mucho menos valorizante que los discursos propuestos desde hace varios milenios
por los teólogos, los filósofos, los moralistas y los psicólogos mentalistas, pero resulta mucho más exacta y sobre todo mucho más eficaz. Antiguamente se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra y que el corazón era el noble órgano del amor. En el lenguaje cotidiano, en el lenguaje ordinario, todavía persisten las expresiones como el sol se levantará mañana a las 6:33 y se acostará a las 20:28. O bien, te quiero con todo mi corazón. Pero cualquier estudiante de geofísica sabe que el sol no gira alrededor de la Tierra y a nadie se le ocurriría inscribirse en una facultad de medicina con el propósito de estudiar cómo el amor reside en el corazón. Esperemos que un día, más temprano que tarde, los estudiantes de psicología se dispondrán a investigar la conducta y sus circunstancias ambientales en lugar de los mitos dualistas tradicionales. Solamente entonces esta joven ciencia alcanzará el desarrollo y el nivel de eficacia de la geofísica, de la medicina y de las demás disciplinas científicas. Gracias por su atención. Espero no haberles cansado demasiado. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, bueno, por lo que hemos podido entender, la percepción que usted nos ha dado el día de hoy es como que un poco también para abrir más nuestro conocimiento, porque claro, el tema de conócete a ti mismo mayormente lo asociábamos, ¿no? Como usted mencionaba. Ah, bueno, entonces es hacer una introspección de uno mismo, como por años se ha venido obteniendo esa definición. Entonces, lo que usted menciona sería observar más nuestras conductas, identificar cuáles son los estímulos que provocan nuestra respuesta, ¿verdad? Ujú. Que la provocan y que la controlan por las consecuencias. Claro. Bien, doctor, quizá aquí alguien de los participantes tiene alguna pregunta, pueden levantar la mano para que la realicen o también pueden escribir aquí en la cajita de comentarios para yo poder leerlo y el doctor nos pueda aclarar. A ver, Alexander, ¿puedes prender tu micrófono? Hola, sí, disculpe, no sé si nos podría explicar un poco de lo que es el error categorial que se comete, creo que más que todo estudiado por Kyle en lo que es filosofía, de lo que es lo mental, separado de lo que Mm. es, bueno, en general la conducta. Mm. El tema del error categorial es un tema básico, esencial, indispensable de haberlo de entenderlo. Ah, yo hace tiempo escribí alguna cosa sobre ello. No sé si ahora voy a saber resumirlo muy bien. ah, Me lanzo, pero sean indulgentes, como les dijo, se dijo en la presentación. Yo ya llevo 12, 13 años jubilado. Yo intenté al jubilarme cortar con todo lo de la vida profesional y dedicarme a escribir, a leer, a cultivar mi jardín. Y no me han dejado porque me están ustedes, entre otros, pidiendo total, que voy a intentar recordar más o menos cómo explicaba yo eso. Ah, ah, s- ¿Qué es una categoría? Una categoría es un conjunto de elementos que tienen un punto común. Si tú dices, vamos a ver, mm, corbata, americana, blusa, pantalón, todo eso entra en la categoría, vamos a decir, vestidos. Y el vestido es el título, es el nombre de la categoría. Un error categorial consiste en introducir un elemento que no pertenece a esta categoría
en ella. Es decir, chaqueta, pantalón, camisa, tal, manzana. No, manzana no forma parte. Eso es un error categorial. Ese error categorial es muy fácil de identificar y no nos pone problema. Otro tipo de error categorial más difícil de identificar es aquel en el que se introduce dentro de la categoría el nombre de otra categoría, no un objeto de otra categoría. El nombre, el título. Por ejemplo, si decimos mm, calzoncillos, bragas, pantalones, calcetines, frutas. Hombre, no, frutas no solo no es un objeto, como lo era manzana, que no está bien puesto, sino que es el nombre, el label, el distintivo de otra categoría. Vale, ahí también podemos darnos cuenta. El grave error categorial es aquel en el que introducimos en la categoría el nombre de la propia categoría. Es decir, calcetines, pantalones, camisas, blusas, vestidos. Es decir, convertimos en un elemento el título, el label. Eso es lo que ocurre con la mente. Eso es lo que estamos haciendo, transformar una, algo que puede ser como un label, una categoría, el título, en un elemento de esta categoría. Y eso, en efecto, Turbine lo explica de manera clarísima y con muchos ejemplos. Yo les recomiendo a todos que se lean ese libro, pero es uno de los múltiples obstáculos con los que el conductismo tiene que luchar, en ayudar a la gente a identificar este error categorial que estamos cometiendo continuamente. ¿Vale? No sé si la respuesta es suficiente. Es todo lo que puedo dar por hoy en día. Muy bien, entonces ahí la respuesta a Alexander. ¿Alguien más que quizá desee preguntar aquí al doctor? Este es el momento adecuado. ¿Nadie por aquí? ¿Algún Hola, comentario? no Ah, sé si ya, se me oye. Alexander. No sé si se me oye. Sí, don Santiago, se te oye. Bueno, saludarte en primer lugar. Oye, Y muchas gracias por estar ahí, que a ti no tengo que nada, hombre. enseñarte yo nada. Bueno, he aprendido muchas cosas de ti, muchas. ¿Qué va? Y, y sobre todo, además, oírte me resulta reforzante, por eso lo hago. Es decir, ya te he oído otras veces y estoy aquí, o sea, quiero decir que bueno, vamos, lo que quería decir, claro, era como tú has comenzado y efectivamente, porque además con muy buen criterio, Luis Fernando o quien lo haya hecho, ha puesto un trozo de una intervención mía en la que digo, no hay nada más tonto que el conocerse a sí mismo, tal, claro, no hay nada más tonto que conocerse a sí mismo en la visión tradicional, en la visión esencialista, ¿no? En la visión de, por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo contigo, obviamente, en que si traducimos, de alguna vamos, traducimos, reinterpretamos esa utilización del lenguaje ordinario, que significa conocerse a sí mismo, lo reinterpretamos efectivamente como una conducta que viene controlada discriminativamente por la propia conducta, etcétera, pues claro, ahí no hay nada de tonto, ¿no? Y como tú bien decías, precisamente prestar atención a tu propio comportamiento y a las circunstancias bajo las cuales se están produciendo en el presente y se produjo en el pasado, a tu propia historia, es la mejor forma que hay de conocerse a sí mismo. En lugar de mirar al interior, mirar a tu entorno al presente, pasado y el significado que ha ido adquiriendo a lo largo de tu historia, ¿no? O sea, que decir que estamos totalmente de acuerdo, como no podía ser de otra forma, porque los dos somos buenos conductistas radicales. Y nada más que eso, saludarte y ya está. ¿Vale? Repito, muchas gracias por pegarte una hora de tu vida ahí escuchando cosas que conoces perfectamente y Uh-huh. probablemente en muchos aspectos mucho mejor que yo.
Bueno, de alguna forma también decir que es una muy buena introducción la tuya, desde el punto de vista, si quieres, general, más filosófico, más conceptual, ¿no? A algo que yo voy a hacer también, invitados por vosotros, en mi charla, que va a ser un poco desglosar esto en términos experimentales. Es decir, cómo hemos hecho experimentos acerca de la discriminación de la propia conducta y además yéndonos incluso al laboratorio de comportamiento animal y ver, digamos, cómo hay, digamos, situaciones experimentales en las cuales esto se puede abordar, incluso con un animal, es decir, podemos hacer, y como, por lo tanto, como tú bien decías, la ventaja de este tipo de reinterpretación del conocimiento y del conocimiento de sí mismo es que es abordable de una forma mucho más práctica y da lugar a resultados que pueden sí aplicarse. Por ejemplo, mucha gente tiene un mal concepto de sí mismo o un concepto equivocado de sí mismo. Decimos, por ejemplo, en términos vulgares, que poca autoestima tiene. Yo recuerdo un paciente cuando yo me dedicaba a la clínica, que fueron 3 o 4 años después de acabar la carrera, decía, sí, ya, demasiados años, e inmediatamente dejé la clínica por la universidad. Pero yo me acuerdo que me llegó un depresivo, un paciente que podíamos etiquetar muy vulgarmente, que decía que no servía para nada. Y hablando con él y entrevistándole, resulta que tenía la carrera de arquitectura, la carrera de abogacía y la carrera de, no sé si tenía, bueno, un doctorado, o sea, era arquitecto y doctorado era abogado y había hecho el doctorado y tal. Y él me ponía como prueba que no servía para nada, que no se había dedicado a nada. Y digo, pero bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, que yo no ejerzo ya la abogacía. Y estudié arquitectura y tampoco ejerció la arquitectura y tal. Y bueno, y siguió hablándome de bueno, era un hombre con una cultura brutal, con una formación brutal y tal, pero él tenía una visión muy equivocada de sí mismo. Es decir, no se daba cuenta de las circunstancias que le llevaban a todo esto, al final de no haber ejercido una carrera, etcétera y tal, bueno, entre otras cosas porque no lo había necesitado, porque era una familia que tenía muchísimos recursos económicos y pues, podía permitirse el lujo, entre otras cosas, Claro. y no poco importante, ¿no? Y efectivamente, o sea, bueno, nada más que eso, que van a complementarse muy bien las dos charlas, la tuya y lo que yo pueda presentar, porque van en la misma dirección, ¿no? Que es lo bueno. Entonces, vaya, pues, Muchísimas gracias por su intervención, doctor Benjumea. Qué enriquecedora su intervención, su aporte. Aquí hay un comentario también de Teagua Calderón que dice, primero agradecer a esta excelente ponencia sobre conductismo y mi pregunta sería, ¿qué opina sobre cómo muchas universidades al día de hoy siguen enseñando pseudociencias dentro de la carrera de psicología, impartiendo así quizás desconocimiento sobre el estudio de la psicología como tal? Ay, yo voy repitiendo siempre desde hace muchos años que el conductismo lo tiene muy negro. Lo tiene muy negro por algunas de las cosas que he intentado explicar en mi charla, porque es antiintuitivo, porque da una visión del ser humano que no es reforzante para el ego, que nos hemos ido construyendo por muchas razones. Ah, yo no sé si algún día eh, acabará pasando como pasó entre la química y la alquimia, que durante mucho tiempo coexistieron y se estuvieron peleando y había adeptos de una y de otra, hasta que al final, con el paso del tiempo, con los logros de la química, con los fracasos de la alquimia, las cosas se han ido decantando y hoy en día, aparte algunos que siempre habrá, recuerden que les dije que hay un 20% de la población de países civilizados que aún sigue pensando que la Tierra, el Sol gira alrededor y tal, siempre hay gente que te va a hablar de alquimia, pero bueno, hoy en día la química se ha impuesto como el enfoque, digamos, correcto, ¿no? Y yo no sé cuántos años o siglos harán falta para que el conductismo sea el paradigma, digamos. No me gusta decir imperante porque a mí eso de los imperios no me va. El paradigma
natural, el que todo el mundo ha aceptado, el paradigma por defecto, digamos, en las facultades y en la cultura de la humanidad, en la cultura, es decir, que la gente piense, actúe, analice con los términos y conceptos conductistas y no con los términos y conceptos heredados de protopsicologías, no sé, es muy difícil por las razones que les dije y a mí me pone en un estado de tristeza absoluta, o sea, mm, eh, a veces yo decía a mis estudiantes, es que a veces yo me encuentro como, vamos a decir, un médico en el siglo XIX que se va Ujú. a África, a las misiones, y que él ve una persona que tiene un ataque de apendicitis clarísimo, que sabe que lo que habría que hacer es operarle, quitarle la apendicitis y la persona se salva y ve que ahí están unos brujotes haciendo encantaciones y danzas mágicas y tal, y que nadie se lo escucha y que le dicen que son esas teorías rarísimas y que está viendo que por ignorancia se va a morir una persona. Yo me pongo muy triste y pesimista cuando veo lo mal que va el mundo y el mundo va mal porque los humanos nos comportamos como nos comportamos. El mundo es el conjunto de los humanos y mientras no consigamos instaurar una cultura que no sea la de la competición, sino la de la solidaridad, que no sea la de... En fin, ahora entraríamos ya en... Lo veo muy mal y realmente es triste que gente que se prepara a la tarea de psicólogo, que es una gente que podría aportar muchas cosas buenas para la gente que sufre, que tiene problemas, que les va a pedir ayuda, que esté tan mal formada y que no sea capaz de aportar las buenas respuestas a la gente que le va a venir a solicitar a la gente que sufre. Bien. Alexander, estás levantando la mano. Puedes prender tu micrófono. Ah, sí. Sí, justo lo que usted decía también en una de mis preguntas, de que muchas veces lo que es ciencia, lo que hace es colocar hipótesis, refutarlas, modificarlas y seguir avanzando. Entonces esa parte ya me lo respondió. Una cosita más de que creo que, bueno, si es que lo podían, ya que están aquí juntos, Steven Ofensa y también Santiago Mejumea, eh, lo que es conductismo muchas veces fue muy mal visto porque supuestamente no estudiaba lo que son las emociones. Y hasta en la misma universidad se sigue indicando eso. Entonces quisiera saber si es verdad eso de que la conductismo no estudia las emociones o es algo que se sigue arrastrando de épocas pseudocientíficas todavía. Yo voy a dar una parte de la respuesta y Santiago seguro que da otra. El problema no es estudiar o no estudiar las emociones. El problema es primero definir correctamente lo que se entiende por emoción, pero Ahorita sobre yo todo, ¿qué hora voy a pisar? Ya, bastante, pues. ¿Ah? ¿Ya puedo salir ¿se más? me oye? Digo, pero sobre todo lo que cuenta, lo importante es cuál es el estatus de la emoción en la explicación de la conducta. Para la mayor parte de la gente, la emoción es una causa de la conducta. Actúo así porque estoy triste, porque estoy enfadado, porque estoy envidioso, cuando es estrictamente lo contrario, porque me ha ocurrido tal y tal cosa, estoy triste y siento tristeza. Son fenómenos concomitantes, no son causantes. ¿Mm? La verdadera causa de que esté deprimido y de que yo diga que siento tristeza es que me he quedado sin trabajo, la mujer me ha dejado, la casa se me ha quemado, etcétera, etcétera. ¿Eh? Santiago, ¿lo completas? Sí,
Bueno, claro, totalmente de acuerdo. Y además de eso, decir, sí, claro, bueno, voy a citar simplemente un artículo moderno del año 41, 1941. Mu- Estes y Skinner, algunas propiedades cuantitativas de la emoción, ¿no? De la ansiedad en este caso. Fue lo que se llamó lo que después se ha llamado supresión condicionada, y es un procedimiento para estudiar los efectos de la respuesta del miedo sobre la conducta operante. Y efectivamente daba una posibilidad de abordar experimentalmente eso, ¿no? Es simplemente una anécdota, pero quiero decir, claro que se estudia. Después hay que ver la ciencia y conducta humana, ¿no? Es decir, y cuánto le dedica a hablar de emociones, que también le habla de emociones. Año 53, que creo que es del libro de la primera edición de Ciencia y Conducta Humana de Skinner. Claro que el conductismo ha abordado las emociones. Lo que pasa que lo explica de otra forma, o habla de otra manera, o lo conceptualiza de otra manera. Mira, Esteve tiene un artículo que anda por ahí, por las redes, se puede uno leer, que se llama La insoportable levedad del lenguaje, ¿no? Creo que se llamaba, ¿no? Sí, Y entonces ahí explicas muy bien una anécdota que a mí me encantó. Poner el ejemplo aquel de la película, ¿no? Creo que es de ese artículo, ¿no? La película aquella del oeste, ¿no? En el sí. cual, efectivamente, claro, es un muy buen ejemplo, si quieres lo comentas, porque yo lo recuerdo más o menos, pero lo que no podemos hacer los conductistas es entrar en las trampas del lenguaje de quien no es conductista, de quien es mentalista. Porque, claro, eh, cometeríamos a la vez errores categoriales. Es decir, para nosotros no podemos, vamos a ver, si usted entiende que un fenómeno, por ejemplo, que un fenómeno, una cosa como la mente, es algo causal y nosotros no lo entendemos como una causa, por conocer, etcétera, pues que no podemos ponernos de acuerdo. Y claro, lo que no podemos intentar es para entrar en su sistema en su comunidad verbal, mm, renunciar a cosas que son fundamentales desde el punto de vista conductual. Entonces, claro que nosotros abordamos las emociones, lo que no las abordamos entendidos como efectivamente fenómenos son conductas. Es decir, para empezar, todo el comportamiento, si se quiere, una manera muy simple de la emoción implica muchas cosas. Pero, por ejemplo, una de las cosas más claras que implica son lo que se llaman respondientes, es decir, reacciones ante el estímulo. Y eso entra dentro de todo lo que serían los reflejos condicionados, incondicionados, el aprendizaje por conocimiento clásico, etc. De hecho, la desensibilización sistemática no es más que la aplicación de dos principios, ¿no? Contracondicionamiento y decremento por generalización. La aplicación de esos dos principios del aprendizaje dan lugar a una técnica que se llama la desensibilización sistemática, también muy antigua, de Wolpe, ¿no? Que sigue siendo el tratamiento para la fobia, el tratamiento absolutamente estándar que puede para la fobia. O sea, ¿cómo que no afecta a unas afecciones? No solamente las estudiamos, sino que las estudiamos eficazmente, como decía antes. Sí, ¿no? Pero es que es más, cuando yo, por ejemplo, digo, yo amo a una persona, ¿tal? Fijaros que no solamente está haciendo, no solamente hablo de lo que yo siento, ¿eh? Normalmente estoy analizando mi propia conducta en un contexto. Conozco mi estado, o sea, mi emoción, porque analizo cómo, no solamente mis estados internos, sino lo que hago y en qué contexto lo hago. Las mariposas en el estómago se pueden sentir, la misma reacción fisiológica se pueden sentir, metafóricamente todos sabemos lo que es las mariposas en el estómago, ante la persona amada o ante un examen de una oposición en la que te juegas un puesto de trabajo. Tú sientes mariposa en el estómago, pero naturalmente conceptualizas dos emociones muy distintas. Dice en un caso que estás enamorado, que estás ilusionado, en otro lado dice que tienes una enorme ansiedad o que tienes pánico. Realmente lo fisiológico ahí probablemente, lo que tú detectas fisiológicamente como estímulo privado es probablemente lo mismo. Sin embargo, tú eres capaz de darte cuenta de que el estímulo que la produce no es lo mismo, las circunstancias en las que se produce no es la misma, lo que anticipa no es lo mismo, etcétera. Y a partir de ahí, de tu propia historia, hasta qué punto has aprendido o no, clasificas esas cosas como emociones distintas. Y finalmente, ya de emociones, si queréis, tengo una última cosa que decir, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre nostalgia y melancolía y añoranza? Intentad decirlo eso sin utilizar ni un solo ejemplo. Es imposible. Es decir, tenéis que acudir inmediatamente a poner ejemplos, es decir, a contextualizar esas palabras, hablando de comportamientos y de situaciones en las que esos comportamientos hay. Y podéis incluso establecer matices. La diferencia entre nostalgia y melancolía sería, etcétera.
Entonces, el vocabulario referente a las emociones se ha ido construyendo por las comunidades verbales sobre aspectos absolutamente públicos, como no podía ser de otra forma. Personas que se comportan en un determinado ambiente bajo todas las circunstancias. Si yo veo una persona que va detrás del féretro de su madre en un cementerio antes del entierro y la veo que está llorando, etcétera, puedo deducir que está tristísimo, pero en realidad no estoy seguro. Esa persona a lo mejor está encantadísima porque se va fatal con su madre y encima va a heredar. ¿Vale? Claro, pero las construcciones emocionales son siempre construcciones públicas, construcciones que las construimos sobre lo público y que, como muy bien decía Esteve antes, utilizamos el lenguaje muchas veces en términos metafóricos para intentar, digamos, enseñarle a los demás esos términos. ¿Vale? Es decir, en ese sentido decía yo también un poco que es absurdo conocerse a sí mismo, en el sentido de que cuando nosotros nos observamos a nosotros mismos, nos observamos con la herramienta que nos han dado otros. Yo siempre digo que nos observamos a nosotros mismos con los ojos de los demás, con los ojos de la comunidad verbal que nos enseñó a decir, mira, esto es emoción y esto no es emoción, esto es alegría y esto es tristeza, y a base de ejemplo, etcétera. Otro tema interesante, el vocabulario de las emociones no es universal, es decir, no existen las mismas emociones en todas las culturas. Yo tengo un amigo que es, bueno, hace mucho tiempo que no lo veo, vamos a decir, un conocido, más bien era la pareja de una amiga mía, que es alemán y trabajaba, perdón, sí, es alemán, se casó con una española y vivía en España, y el hombre hizo después filología alemana, y fue profesor de alemán y tal, y era traductor de obras de alemán, y recuerdo que fue uno de los que tradujo una de las primeras ediciones, creo que fue, del Perfume en castellano. Y este hombre me comentaba que, bueno, una de las dificultades que tenía siempre traducir de un idioma a otro era el mundo de las emociones. Y decía, porque existen palabras o matices en alemán que no existen en castellano. Sí, que yo no puedo expresarlo, yo no puedo expresarlo con un solo término, tengo que contextualizar, etcétera, porque exactamente lo que significa, dice, y el mundo de la introspección es especialmente difícil. Es especialmente difícil, dice, porque hay palabras en alemán que no tienen su correspondiente exacto en castellano. Claro, él dominaba los dos idiomas porque lleva mucho tiempo aquí. Y efectivamente, no existen las mismas emociones. Si fuera simplemente que tenemos una especie de repertorio interno que son 20, 30, 50 emociones y somos capaces de identificarlas, si eso fuera así, habría, para empezar, una universalidad cultural con respecto a ella. Es decir, tendríamos las 20, 30, 50 emociones en todos los idiomas y no es así, ¿no? Una vez más tiene que ver con nuestra historia de aprendizaje y en este caso tiene mucho de verbal y por lo tanto de aprendizaje en la comunidad verbal, ¿no? Es posible, sin que estemos tomando Santiago y yo la dirección del asunto, ni mucho menos, pero si me dejáis, me gustaría comentar 3 puntos de lo que acaba de decir Santiago. El primero es volver un poco a lo que decía antes de que uno llora y está triste porque le ha ocurrido tal y tal cosa. Uh, de hecho, la psicología tradicional dice lloramos porque estamos tristes. William James, otro filósofo, psicólogo y tal, decía justo lo contrario. Estamos tristes porque lloramos. Es decir, es el llorar que nos hace estar tristes, es el reír que nos hace estar alegres. Y yo pienso que el conductista no está de acuerdo ni con una ni con la otra. El conductista dice, yo lloro y estoy triste, las dos cosas juntas, no una la causa de la otra o la otra la causa de la una, como dicen los unos y los otros. Yo lloro y estoy triste porque se me ha muerto Ramón Vallés, mi gran amigo y maestro, y estoy triste y lloro. Pero no lloro porque estoy triste y no estoy triste porque lloro. Esto creo que deberíamos recordarlo más a menudo. No es tan difícil como esto, me parece, de recordar esa manera de ver. Otra cosa que ha dicho Santiago y que yo recuerdo que decía siempre a mis alumnos, les decía, vamos a ver, si tu pareja te dice, yo te quiero muchísimo, pero no tenéis ninguna actividad común, no tenéis ningún gusto común,
pasáis mucho más tiempo con terceras personas que con tu pareja. No le prestas la más mínima atención. Ah, o sea, que me digas que me quieras, pues oye, es que me importa un rábano, o sea, me da igual que tú sientas en tu interior un sentimiento de amor por mí. Ah, yo no quiero que me quieras con un sentimiento, yo quiero que me quieras con unas conductas que son las propias de la gente que quiere a alguien, ¿no? Aquello de obras son amores y no buenas razones, sencillamente ya lo decía la sabiduría popular, ¿no? Es que es así de sencillo el sentimiento que puede tener Juanito para Juanita. A Juanita le importa un pepino si no se traduce en las conductas adecuadas, ¿no? Esto creo que también es fácil de recordar. Y justo para no tomar demasiado tiempo, Santiago hacía un poco de chiste diciendo, uy, un artículo muy moderno del año 40 y pico, tal y cual. Yo a ese respecto, a un momento dado hablaba en mi charla de que, bueno, la ciencia de la conducta finalmente es joven, muy joven y tal. Bueno, es muy joven, pero los años van pasando y va envejeciendo. Ah, vamos a ver, supongo que ustedes o muchos de ustedes conocen y quizás les gusta a Joan Manuel Serrat, ese cantante catalán que también canta en castellano y que es muy conocido en América Latina. Una de sus primeras canciones, realmente cuando era muy joven, quizás la primera canción que le dio a conocer, se llamaba Ara que tinc 20 anys, que quiere decir ahora que tengo 20 años, ¿no? Ahora que tengo 20 años puedo hacer esto, tal y cual. Fue un éxito perfecto. Cuando tenía 40 años, tuvo la cara dura de grabar un disco en el que hacía una segunda versión de la misma canción diciendo lo mismo que en la anterior, las mismas palabras, pero en vez de decir ahora que tengo 20 años, decía ya hace 20 años que tengo 20 años. ¿Mm? Y esa canción de ya hace 20 años que tengo 20 años, la ha ido repitiendo hasta que se retiró, es decir, hasta que tenía 70 y pico. Con el conductismo y con la... Creo que está pasando lo mismo, ya está bien de escudarnos detrás de que es una cosa joven y tal. No es tan joven, ¿eh? O sea, ya podríamos haber avanzado más. No, no digo más. Súper explicado, Por cierto, entonces. una cosa a- con respecto a las emociones, un solo detalle. Darwin, que fue realmente el primer etólogo, estudió bueno, escribió su famoso libro de las emociones en animales y humanos, ¿no? Y él estudió las conductas, los comportamientos que tenían, por ejemplo, los perros, cuando él deducía por el contexto que iban a atacar, es decir, que estaban enfadados, o que tenían miedo, o que tenían ira, o que tenían una actitud amistosa y tal. Y después intentó identificar los patrones faciales correspondientes a las emociones básicas. Este plan de Darwin ha continuado, no recuerdo ahora cuál es el autor, es un autor, me parece que es norteamericano, que bueno, que ha montado además todo un tinglado económico alrededor de aquello, es decir, incluso para tratar de identificar a través de los gestos las emociones básicas. Claro, por ejemplo, se podía identificar hasta qué punto una persona podía mentir o no, y a partir de ahí, pues sería una buena detección, ¿no? Porque dice que había uno, o sea, que de forma innata, siguiendo la realidad de Darwin, tal, eh, ha fracasado. Quiero decir, hay multitud de trabajos que demuestran que con las propias expresiones faciales representan cosas distintas en culturas distintas. O sea, quiere decir que, lo cual daría mucho más apoyo a la concepción conductual, que quiere decir, son las contingencias y el lugar y el momento y la cultura lo que van construyendo esos términos que llamamos emoción, ¿no? Es algo mucho más complejo que una mera reacción biológica. Bien, entonces súper explicado ahí la respuesta de los doctores ante todas las dudas de los participantes. Entonces damos por finalizado ya esta ponencia. Agradecemos nuevamente al doctor Esteve por su tan valioso aporte, así como a todos los asistentes por su participación activa, por su interés,
Los invitamos al siguiente lunes a la ponencia magistral también a cargo del doctor Santiago Benjumea, que aquí nos ha estado enriqueciendo con cada una de sus intervenciones, a quien agradecemos también por estar presente en esta ponencia. Que tengan un excelente día y nos estamos viendo en la próxima ponencia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.